Muy buenas, críticos. El episodio 22 de la campaña 4 de Critical Role puede parecer simplemente un rescate en las alcantarillas, pero es bastante más que eso. Porque no solo resuelve qué ha pasado con Demodus y toda la información que éste tiene, sino que hemos vivido una escena bastante inquietante con nuestros skimmers. Y además, todo lo importante ocurre justo después de este combate. Así que en este vídeo te traigo, como siempre, un resumen completo totalmente en español de lo ocurrido en mesa y un análisis de 5 puntos que para mí son claves. Vamos paso a paso y arrancamos con el resumen del episodio. ¡Al lío! El episodio comienza con un cold open que nos lleva directamente al pasado, al Huerto Dorado, en el año 59, justo después del final de la rebelión del Halconero. La escena se sitúa en un momento muy concreto. Tia Si Fang ha sido capturado y ha sido llevado allí para ser juzgado por las casas fragmentadas. Y aquí hay un detalle importante que define toda la situación, no es un juicio neutral. Las propias casas, incluidos los Taconis, están presentes porque Tia Si ha actuado directamente contra ellas durante la rebelión. Es decir, están juzgando a alguien que ha golpeado sus propios intereses. En paralelo a esto vemos a un Octis Taconis niño con 8 años que ha viajado junto a su familia al Huerto Dorado. El motivo no es político, es personal. Están intentando que despierte algún tipo de poder aprovechando la magia férica que impregna todo este entorno. Desde el primer momento se ve que Octis no encaja en su familia. No tiene magia, su familia lo trata como un problema y está completamente fuera de lugar dentro de su propio linaje. El resto de sus hermanos a su edad ya habían manifestado algún tipo de habilidad mágica. El hecho de que los Taconis aprovechen incluso un momento como este para intentar forzar ese despertar dice bastante de cómo funcionan como familia. Mientras tanto, aparece Thimble, también siendo una niña, acompañada de su hermano Twig. Aquí hay un detalle que cambia bastante la lectura del personaje. Thimble menciona que ha estado con Tia Si en el campo de batalla. Es decir, su relación con él no empieza aquí, ya viene de mucho antes. No es una admiración lejana, es alguien con quien ya ha compartido experiencias reales. La escena da un giro cuando el hermano de Octis, Ethnan, le lanza una piedra a la cabeza. Thimble interviene. Primero falla al lanzarle otra piedra, pero consigue intimidarle lo suficiente como para que se retire. Y es que Thimble ha matado a un montón de fuerzas Taconis en la rebelión. A partir de ahí conecta con Octis de forma bastante natural. Es ella la que propone colarse a espiar el juicio, y ahí es donde la escena empieza a volverse realmente importante. Fuera ven a Tia Si encadenado, aparentemente derrotado, sin mirar siquiera a Aranessa Royce, su esposa, que está presente en la sala. Todo apunta a que está acabado. Pero lo que están viendo no es real. Ese Tia Si es una ilusión. Verdadero aparece fuera, invisible, justo detrás de ellos, completamente libre y consciente de lo que está pasando. Está controlando la situación desde fuera, mientras su clon ilusorio mantiene la apariencia del juicio dentro. Esto cambia completamente la lectura del personaje. No es alguien que ha sido capturado sin más. Es alguien que sigue jugando esta partida y con habilidades que no conocíamos sobre él. Tia Si habla con Thimble con total naturalidad, como si todo esto formara parte de un plan, y cuando conoce a Octis al principio duda, pero en cuanto entiende que es un marginado dentro de su propia familia, le dice algo que es clave para todo lo que viene después. Que hay muchas formas de conseguir poder mágico. Él mismo no nació con magia y menciona que hay muchísimas formas de obtenerla. Y esto, con lo que sabemos ahora de los Taconis y de cómo funciona la magia en esta campaña, no es una frase casual. Es prácticamente una declaración de intenciones, y así sabemos cómo Octis terminó estudiando en el Penteveral para conseguir su magia actual. A partir de ahí, Tia Si se marcha hacia los establos mientras Thimble y Octis se dirigen a recuperar cosas de su antigua habitación. Y lo que estamos viendo en este momento es el inicio de una relación que claramente va a tener consecuencias en el presente. Es la primera aventura, o bueno, desventura, que Octis y Thimble tuvieron hace ya muchos años. Después de este bloque volvemos al presente con los Skimmers, justo donde se había quedado la situación en las alcantarillas de Dol Maquiar. Han localizado a Demodus Blix dentro de un escondite de los Crowkeepers y están en pleno intento de infiltración. La entrada empieza de forma bastante limpia. Voler consigue controlar con magia al guardia que en el anterior episodio le había visto, obligándole a mantenerse en silencio, y Azune lo elimina de un solo golpe antes de que pueda alertar al resto. Ejecución rápida y coordinada.
Al mismo tiempo, parte de los Crowkeepers están distraídos siguiendo la ilusión de voler, lo que les da margen a nuestros héroes para moverse sin ser detectados por todos. El problema aparece en cuanto entra en juego un elemento que no encaja con todo lo de los Crowkeepers, una criatura llamada Lomi. Lomi no es un miembro de la banda, es un Raugranath, una entidad férica corrupta que proviene de Harrow, un lugar asociado a las hadas oscuras. Es una criatura de moho, putrefacción y descomposición, y además está fuera de su entorno. Está atrapada en este lado porque las puertas hacia el mundo férico se han cerrado recientemente. Es esa monstruosidad cuya voz oyeron en el anterior episodio. Su presencia ya indica que lo que está pasando aquí no es solo un tema de criminales y deudas. Parece que hay algo más detrás. Mientras el grupo se posiciona, escuchan una conversación entre Zaggy, la capitana de los Crowkeepers, y la propia criatura. Zaggy quiere entregar a Demodus a los Taconis para ganarse su favor, lo que confirma que los Taconis están conectados a este gremio criminal, como ya vimos en el arco de los Soldiers, y que claramente están moviendo pieza. Pero Lomi, la monstruosidad de moho, no está satisfecha. Quiere más. Y deja caer una frase importante. También están buscando a ella. No se especifica quién es, pero deja claro que Demodus no es el único objetivo. La situación se rompe en el momento en el que Lomi lanza un ataque que hace estallar el agua de las alcantarillas en una especie de geyser corrosivo. A partir de ahí, la escena se convierte en un combate caótico en el que hay varios frentes abiertos al mismo tiempo. Los Crowkeepers empiezan a enfrentarse a la criatura. La criatura responde de forma brutal y el grupo intenta aprovechar este caos para rescatar a Demodus sin quedar atrapados en medio de todo este caos. Hal consigue llegar hasta donde está Demodus, que está inconsciente y en muy mal estado, y empieza a sacarlo mientras el resto intenta contener la situación. Lomi no distingue entre aliados y enemigos y empieza a matar a los propios Crowkeepers, lo que genera una ventana de oportunidad, pero también hace que todo sea mucho más impredecible. Azune se queda conteniendo a varios enemigos en primera línea, rodeado y aguantando gracias a magia defensiva como lo es Escudo. Murray utiliza su magia para manipular la situación desde arriba y Voler sigue controlando el ritmo con hechizos que descolocan totalmente a los rivales. En el momento en el que Demodus despierta, la situación vuelve a escalar. En lugar de mantenerse oculto, empieza a lanzar magia de forma bastante llamativa, invocando una figura enorme y brillante como un guardián al lado de Azune. Esto llama la atención de todos los Crowkeepers restantes y complica la salida. Al menos parece que Lomi está centrada en atacar a estos últimos y no a nuestros Skimmers y a Demodus. Aún así, poco a poco consiguen girar la situación a su favor. Lomi queda muy debilitada y acaba retirándose. Los Crowkeepers caen o quedan neutralizados y el grupo consigue salir con Demodus con vida. Hasta aquí podría parecer una mera misión de rescate, pero lo importante viene después. Cuando Demodus se calma, explica lo que ha pasado y aquí es donde todo conecta directamente con la trama principal. Él aceptó un trabajo desde el Penteveral. La decana Cora le puso en contacto con Trimus Taconis, una mujer miembro de la casa Taconis. Le ofrecieron mucho dinero, 250 monedas de oro, para usar su magia de ilusión en algo especial para la familia Royce. Pero cuando llega al Palazzo Davino se encuentra con algo completamente distinto. Había magos de los Taconis trabajando, coordinados por la dama Ofelia Seremai, que es una casa vasalla de los Taconis, y el teniente Junaeus. El ambiente estaba cargado de magia de abjuración y todo parecía parte de una operación perfectamente organizada, pero ni rastro de los Royce ni de sus casas vasallas. Los Taconis estaban empaquetando pertenencias, vaciando el lugar y eliminando testigos. Esto no era un encubrimiento improvisado, era una operación claramente planificada. Mientras Demodus se esconde para poder parar a comer algo totalmente agotado de no parar de castear tantas ilusiones en tan poco tiempo, escucha una conversación clave entre Ofelia Seremai y el lugarteniente Junaeus. Mencionan que Trimus Taconis tenía que ir a una reunión en el Stalkeep de los Heimfasen con una delegación llegada de Argosia y que esta delegación pronto también se verá con el rey Gus, lo que conecta directamente varias casas y figuras importantes. El Stalkeep es la residencia de los Heimfasen en Dol Maquiar y Argosia es una región externa al norte de Kahat que aún no conocemos y que podemos interpretar que limita con Timony. También menciona que el halcón ha sido entregado a la mansión Obrimus, apuntando directamente a los Taconis.
Y además, cuando hablan de eliminar cabos sueltos, Yunaeus duda de si él y sus hombres lo son. Ofelia le dice que éste recibirá la cicatriz por esto, lo que implica que hay un sistema de protección o recompensa para quienes participan en los planes Taconis. En el análisis os diré mi teoría al respecto de esta frase tan llamativa. Demodus entiende que él es también uno de esos cabos sueltos, se esconde y sobrevive, pero sale completamente marcado por la experiencia. A partir de ahí, el grupo empieza a reconstruir lo ocurrido. Descubren además más sobre Laumi y su origen férico, y encuentran un detalle interesante. Hay un poema incompleto grabado en el suelo, que al ser recitado en silvano revela un alijo oculto. Otro elemento más que conecta todo esto con lo férico. Dentro del alijo encuentran 40 tablillas vacías para grabar glifos y un collar extraño con múltiples cristales y gemas que Murray decide quedarse. También deciden que Demodus no puede volver a su vida anterior o los Taconis darán con él, y Voler ofrece su apartamento para que éste se esconda de momento allí. De hecho, todo el oro que consiguen de esta zona deciden dárselo a Demodus. Pero el momento clave del episodio llega al final. Hal, todavía completamente tocado por todo lo que acaba de pasar, se acerca a Voler y apoya la cabeza en su hombro. Está agotado y muy afectado por haber quitado una vida por primera vez en muchísimos años. No hace falta que lo verbalice demasiado, la escena deja claro que no está bien. Y es justo ahí cuando Voler le dice que va a necesitar hacer algo muy incómodo en muy poco tiempo y que necesita su ayuda. Mientras tanto, Demodus empieza a cubrir la escena de cara a posibles investigaciones. Utiliza su magia de ilusión para sembrar por la zona un montón de firmas mágicas falsas de distintos gremios criminales, casas nobles y entidades políticas, con la intención de que cuando alguien revise lo ocurrido en las alcantarillas no pueda reconstruir fácilmente qué ha pasado allí ni quién ha estado implicado. En paralelo, Murray empieza a atar cabos y le plantea a Azune una sospecha bastante seria que tiene, que la decana Cora eligió a Demodus a propósito para este trabajo mortal al servicio de los Taconis. Azune no le lleva la contraria. De hecho, valida bastante la intuición de Murray y ella además deja caer otra idea que parece pequeñita pero seguramente no lo es. Cree que el teatro va a ser importante de alguna forma dentro de todo lo que está ocurriendo. En este mismo intercambio de información, Murray suelta que le gustaría darle una paliza a Dean Cora, igual que se la dieron a Demodus, y Azune incluso le sigue el juego, reconociendo de paso que a veces siente que su posición dentro de los mariscales arcanos le impide relacionarse con sus amigos como realmente querría. Y en este punto la escena se divide en dos. Voler y Hal se llevan a otra sala a un Crowkeeper que han dejado inconsciente. Y aquí es donde ocurre uno de los momentos más duros e importantes del episodio. Voler empieza a quitarse la ropa con total calma. Se quita la camisa, la chaqueta y la capa, las dobla con mero cuidado y después se pone la ropa del prisionero. No hay improvisación ni nerviosismo en sus movimientos. Sabe exactamente lo que va a hacer a continuación. Y es que ya ha hecho esto demasiadas veces. Luego coge una espada corta y se la ofrece a Hal, preguntándole si quiere hacer los honores. Lo que necesita es muy claro. Voler tiene que morir. No como persona, pero sí como entidad. Necesita que su cuerpo actual quede muerto. Todo el mundo crea que ha caído allí en combate y que su máscara pase a otro huésped. Hal se detiene un momento, piensa en su vida, en cómo ha cambiado todo tan rápido y en su familia. Pero al final coge la espada y apuñala a Voler con violencia. Voler incluso ayuda a que la escena resulte más convincente, agarrando la hoja con las manos para crear heridas defensivas graves, de forma que el cadáver parezca el de alguien que ha luchado y ha muerto en un combate real. Cuando el cuerpo cae, Hal mira la máscara. Por primera vez, la máscara deja de parecer este objeto insondable y casi abstracto que había sido hasta ahora. Los ojos ya no son pozos oscuros e infinitos, sino simplemente ojos pintados con pequeños orificios para ver a través de ellos. Es un objeto tangible, físico. Es entonces cuando Hal se atreve a girarla para mirar su interior. Y descubre algo inesperado. Hay una escritura dentro, con una letra pequeña, tenue y delicada, casi imperceptible al ojo humano. Intenta leerla, lo consigue parcialmente y Brennan le informa que si quiere seguir leyendo debe acercarse aún más la máscara a la cara.
y justo en este momento la mente de Hal parece que empieza a deshacerse. Escucha aplausos, una ovación muy fuerte, embriagadora, casi irresistible. Algo que le atrae, que le empuja a seguir mirando esa máscara, a entregarse totalmente a ella. Es un momento peligrosísimo porque Hal está claramente a punto de dejarse arrastrar por lo que sea que hay en esta máscara. Y aquí hay una decisión real entre avanzar hacia esto o volver. Y Hal decide volver. Piensa en su familia, en quién es, en lo que todavía lo mantiene unido a su vida, y en lugar de seguir leyendo o dejarse llevar por esta sensación, simplemente gira la máscara y la coloca sobre su nuevo huésped. En ese momento, Voller vuelve a abrir sus ojos. Ve a Hal inclinado sobre él, se incorpora y empieza a vestirse de nuevo. Se toma una de las pociones de curación que había encontrado y Hal además le da una palabra curativa para ayudarle a recuperarse. Después Voller recupera su peluca y termina de recomponerse. Pero todavía aquí queda una última cosa por hacer. Voller desfigura por completo el rostro de su antiguo cuerpo, para impedir que nadie pueda usar magia como hablar con los muertos para interrogar al cadáver más adelante. Es en este momento cuando Azune reconoce el cuerpo que está llevando Voller. Trata de Aubrus Drain, que no era un desconocido, era un informante y perista desaparecido, lo que añade bastante más gravedad a lo que acaban de hacer. Hal sigue completamente en shock, pero aquí entra su faceta de actor. Tira de ella para recomponerse, tranquilizar a Murray y a Azune y salir de la sala aparentando que todo está bajo control. Los demás lo siguen. Y Demodus, que no ha visto nada de la transformación de Voller, utiliza una ilusión para ocultar su propio aspecto mientras abandonan las alcantarillas. Voller renace así con una nueva identidad. Han conseguido salvar a Demodus y salir con vida de este encuentro en las alcantarillas, pero lo hacen transformados. Porque aunque el objetivo se ha cumplido, el coste ha sido bastante alto. Hal ha vuelto a matar y además ha ayudado activamente a borrar a una persona y a hacer nacer a otra con Voller. Azune sigue atrapado entre su deber, lo que siente y la forma en la que se relaciona con los demás Skimmers. Murray empieza a ver patrones mucho más grandes detrás de toda esta conspiración y ya sospecha que hay decisiones deliberadas en lugares como su Penteveral. Voller directamente ya no lleva el mismo cuerpo que entró en estas alcantarillas. Y este es el cierre real del episodio. No es una victoria limpia, es un paso más dentro de algo más grande, donde cada decisión de nuestros héroes está dejando huella y donde cada vez parece más claro que todo está conectado. Un combate jugado con cabeza, no con fuerza. Este bloque es clave para entender cómo los Skimmers han salido tan bien parados de este primer combate. No estamos ante un enfrentamiento ganado por números o por llevar personajes muy fuertes en cuanto a ataque, nivel o estadísticas, sino ante un combate donde han tenido que jugar de manera mucho más inteligente y gestionando muy bien sus recursos. Primero que los jugadores explican en el cooldown ya te marca el enfoque que han tenido durante todo el combate. Y es que varios jugadores toman la decisión consciente de aguantar sus acciones y no precipitarse. Esto es importante que lo entiendas bien porque no suele ser lo habitual en un combate de Dungeons & Dragons. Lo normal en muchas mesas es sentir esa urgencia de ya es mi turno, tengo que hacer algo ya. Pero aquí hacen lo contrario. Prefieren esperar, guardarse su acción, ver qué hace el Omi y adaptarse en función de cómo evoluciona la escena, sobre todo para coordinarse con Hal, que es quien está realmente intentando liberar y curar a Demodus. Esto en mesa es difícil de ejecutar porque la mayoría de jugadores sienten esa urgencia de la que te hablaba de actuar. Y aquí no. Aquí tenemos jugadores experimentados que saben leer el combate y asumen que su turno no es lo más importante, sino el ritmo del grupo en general. Y aquí entra la frase de Taliesin que para mí resume perfectamente a este grupo. Él mismo dice que son un grupo de un combatiente y 3 what the fucks, y es que realmente se siente así. No están construidos como una mesa clásica de combate, no tienen una estructura típica donde cada uno ocupa un rol muy claro y complementario al resto. No tenemos un tanque puro, no hay daño constante bien definido y no hay un apoyo sosteniendo todo esto. Lo que hay es una mesa terriblemente rara, poco ortodoxa, con 3 personajes que no están pensados para nada para combatir.
y uno que sí. Y este es Azune, porque si este combate no se rompe por completo es en gran parte por el papel que está haciendo Azune dentro del grupo. No solo porque pegue fuerte, sino porque está compensando directamente las builds de los otros 3 jugadores que no están enfocadas al combate. Es el que puede exponerse, el que puede aguantar más daño y el que puede eliminar amenazas clave en el momento adecuado. Es claramente el ancla del grupo en el combate. Y aquí es donde entra toda la conversación que ha tenido Luis fuera de la partida, concretamente en X, porque ha habido bastante ruido con ciertos detalles. Hay gente que ha visto a Azune plantarse en una clase de armadura de 25 y ha asumido directamente que esto está mal jugado o que hay algo roto ahí. Y no. Lo que está pasando es que mucha gente no está entendiendo cómo funcionan algunas reglas de 2024 y cómo está gestionando Luis su personaje, que además es híbrido, lo cual complica todo bastante más. El problema principal viene de 2 malentendidos. El primero es el tema de las manos y los hechizos. Hay personas que piensan que si llevas escudo y arma no puedes lanzar hechizos, y esto no es del todo así. Depende del tipo de hechizo. Los de paladín funcionan con símbolo sagrado y ese símbolo puede ir en el escudo, así que esos los pueden lanzar sin problema. Pero los de hechicero no funcionan igual. Ahí sí que necesitas una mano libre o usar otras opciones como magia sutil. Y eso es justo lo que ha explicado Luis, que no está ignorando esa limitación, la está teniendo en cuenta constantemente. Cuando puede lanzar, lanza y cuando no, se adapta. El segundo malentendido es el de la armadura. La gente ve ese 25 y piensa que Azune va todo el rato con esa defensa, como si fuera algo pasivo o permanente, y esto no funciona así. Ese pico de defensa viene del hechizo de escudo, que es una reacción, es decir, que no está activo siempre. Solo lo usas cuando te atacan y ves que te impactan. En ese momento subes la defensa durante ese ataque y hasta tu siguiente turno. Eso puede hacer que ataques que van a entrar fallen, pero tiene coste, gasta recursos y tienes que elegir muy bien cuándo usarlo. Si a eso le sumas que Azune ya parte de una armadura bastante alta de paladín, concretamente en 20, entonces sí, en momentos puntuales puede llegar a números realmente altos. Pero eso no significa que esté roto, significa que está usando muy bien una herramienta defensiva muy potente en el momento correcto. Y es que Luis ha estudiado muchísimo para poder hacer estas combinaciones y plantarse en una clase de armadura que, como explica Brennan en medio del combate, suele estar ligada incluso a personajes legendarios. Y esto es importante porque redefine completamente cómo está funcionando el grupo. Azune no está roto, es que está muy bien jugado por Luis y muy bien construido. Y eso es lo que permite que Murray, Hal y Voler puedan moverse en roles mucho más raros, creativos o menos orientados al combate sin que la situación se desmorone y alguien muera. De hecho, si lo comparo con otras mesas de la campaña, aquí para mí hay una gran diferencia con el resto. Los Soldiers en muchos momentos daban sensación de ir por detrás de la escena, de no optimizar los recursos o incluso de no terminar de entender bien cómo exprimir a sus propios personajes. Y los Seekers, aunque han tenido momentos muy potentes, también han contado a veces con cierta flexibilidad por parte de Brennan al aplicar algunas reglas, además de haber tomado decisiones bastante discutibles en momentos donde el descanso o la gestión de recursos eran absolutamente claves. En cambio, con los Skimmers estamos viendo un equilibrio muy distinto. Incluso cuando salen tiradas fatales o unos naturales que podrían reventarles todo el plan, ellos no se vienen abajo ni entran en caos. Recalculan y siguen adelante. Por eso este combate tiene tanto valor. No lo ganan porque fueran el grupo ideal para esta situación. Lo ganan porque leen mejor el momento, porque entienden mejor el ritmo del combate y porque tienen a un Azune que está sosteniendo tácticamente una composición que sin alguien así probablemente habría acabado en muertes. El botín de las alcantarillas. El botín que obtienen en las alcantarillas tiene implicaciones directas en la trama, en el equilibrio de poder dentro de la ciudad y en las decisiones futuras del grupo. Así que voy a explicarte bien qué encuentran, quién se lo queda y qué conexiones podemos hacer con el resto de la trama de cada uno de estos objetos. En esta zona hay 2 fuentes claras de loot. Por un lado está en general el escondite de los Crowkeepers en las alcantarillas, que es el resultado directo de haberlos derrotado en combate. Y por otro lado está el escondite secreto de Loamy, que solo aparece porque Murray activa algo muy concreto, que es leer la última frase del poema férico en alto en silvano. En los cadáveres de los Crowkeepers y en su escondite en general encuentran bastante oro. Concretamente 72 piezas de oro. Y aquí hay una decisión que para mí es clave y que define bastante bien al grupo,
que es que ese dinero no se lo quedan, se lo dan a Demodus. Esto me parece muy importante de cara a la supervivencia de este, ya que va a estar confinado en el apartamento de Voller, y de algo tiene que comer el pobre chico. Le han encargado hacer un escrito de todo lo que oyó y vio en el Palazzo Davinos, y no pueden sacarlo de la ciudad por miedo a que los tacones lo intercepten y acaben con él por ser un cabo suelto de todo lo que habían maquinado. Demodus puede ser un aliado muy valioso y que le den este oro demuestra que los skimmers también están siendo muy inteligentes por cómo lo mantienen con vida. Por otro lado, en el alijo encuentran otras cosas importantes. Encuentran varias pociones de curación, 3 directamente en este escondite y otras 4 que en un primer momento aparecen como botellas pequeñas con una tapita de plata. Es decir, en total obtienen 7 pociones, que en un grupo tan justo de recursos como este, después de todo lo que han gastado, son clave de cara a la supervivencia a corto plazo. También encuentran unas bolsitas de terciopelo con gemas dentro. Parecen materiales con potencial uso mágico, aparte de que las gemas ya de por sí son objetos de valor, porque podrían venderlas. En este momento no identifican exactamente qué hace cada una, pero está claro que no son simple decoración ni loot irrelevante. Luego está el collar que encuentra Murray en el escondite de Laumi. Aquí todavía no tienen toda la información porque necesitan usar identificar sobre él, pero el simple hecho de que Murray se lo quede ya nos dice algo. Murray es el personaje más orientado a la magia arcana dentro del grupo, así que cualquier objeto mágico que pueda potenciar ese rol tiene sentido que pase por sus manos. Además, Murray cuenta con el hechizo identificar, así que es lógico que de momento ella se lo guarde. Pero el punto más importante de todo el botín de Laumi no es ni el oro ni el collar. Son las tablillas vacías para grabar hechizos, los glifos. Estamos hablando de 40 unidades de un material que no es común. Son tablillas que permiten almacenar magia, preparar efectos y en manos equivocadas montar estructuras bastante peligrosas. Y es que estos glifos permiten a cualquiera con dotes no mágicas poder romperlo y lanzar directamente el hechizo que éste contiene. Y esto Luis lo entiende al momento. De hecho, lo dice claramente en el cooldown. Es justo lo que quería encontrar. Luis explica que es clave evitar que este tipo de recursos caigan en malas manos. Pero además plantea algo muy interesante, que es qué pueden hacer ellos mismos con estas tablillas vacías de hechizos. No solo tienen la opción de destruirlas o usarlas, sino que yo creo también les pueden servir como pruebas o como punto de tensión entre casas si las enseñan en el contexto adecuado. Y aquí es donde entra un detalle que no está del todo claro cuando se ha dicho en mesa. Marisa comenta que faltan otras 60 tablillas, que en total eran 100 las que se robaron de la caravana de Horus Blade. Esta información no se ha explicado claramente en pantalla, o yo no lo he encontrado. No hay un momento donde Brennan diga, eran 100 y han desaparecido 60 más. Yo creo que esta información la han recibido los jugadores por parte de Brennan en el descanso del propio episodio 22, mientras recapitulaban todo lo ocurrido o ponían orden en sus notas, algo que está pasando bastante en esta campaña. Es importante que solo encuentren una parte de estas tablillas. Si aquí hay 40 y faltan 60, significa que esto no es un caso aislado. No es que los Crowkeepers tengan un pequeño alijo, es que hay una operación más grande moviendo este tipo de material por la ciudad, y eso conecta directamente con otras tramas que ya hemos visto, especialmente parece relacionada con la empresa Mano y Rueda, con las ánforas de la pintura y con los movimientos de los tacones. Y por eso tiene todo el sentido del mundo que Azune se quede con estas tablillas. Es quien puede garantizar que no se pierdan o que no acaben en manos equivocadas. Incluso es el que puede usarlas como prueba en el momento adecuado al trabajar en la Guardia Revolucionaria. En resumen, han conseguido dinero que refuerza a un aliado clave como lo es Demodus, varios recursos de supervivencia inmediata como las pociones, objetos de valor y posible uso mágico como las gemas, un objeto que parece mágico con potencial estratégico como el collar que se queda Murray y sobre todo han interceptado un recurso mágico que claramente forma parte de algo más grande dentro de la ciudad, que son las tablillas. Este botín no cierra solo un combate ganado, sino que también abre varias líneas de investigación, porque cada objeto que han encontrado apunta a otra cosa más, a Demodus y su supervivencia, a la utilidad mágica del grupo y sobre todo a una red oculta en la ciudad que todavía no hemos terminado de ver,
pero que claramente está moviendo piezas importantes dentro de la campaña 4. La muerte de Voller a manos de Hal. Uno de los momentos claves del episodio es cuando Voller le pide a Hal que lo mate para poder cambiar de cuerpo. No estamos simplemente ante una escena impactante, sino ante una de las mecánicas más importantes y más delicadas que hemos visto hasta ahora en esta campaña, que es el funcionamiento real de la máscara de Voller. Lo primero que voy a dejar claro es esto. Voller no muere como moriría cualquier otro personaje. Lo que ocurre es que su cuerpo deja de ser viable y eso activa el mecanismo de la máscara. Ya sabíamos que permite transferir su consciencia a otro cuerpo. Este proceso parece que no se realiza de manera automática, sino que requiere ciertas condiciones. Una de ellas es precisamente ese punto de ruptura física del cuerpo actual portador de la máscara. No basta con que Voller decida cambiar, tiene que producirse esta situación límite que permite que la máscara cambie de cuerpo. Y aquí es donde entra Hal y por qué esta escena es tan importante para mí. No es lo mismo que esta muerte ocurra en medio de un combate de forma caótica a que Voller le pida a Hal que lo haga de forma directa. De hecho, le dice literalmente que su vida está en sus manos. Esto es una declaración de dependencia total. Voller está poniendo su continuidad como personaje en manos de Hal, sabiendo que si falla, duda, o que si no termina de ejecutar todo el proceso, no hay vuelta atrás y decimos adiós al personaje de Voller. Que se lo pida precisamente a Hal no es casual para mí. Su relación está en un punto muy delicado desde la revelación de que Voller es un arma sintiente. Antes de eso eran dos personajes muy alineados, muy conectados por las artes y el teatro. Voller, de hecho, decide construir su propia personalidad alrededor del teatro, como ya vimos en un anterior cold open sobre su pasado. Y Hal es probablemente la persona que mejor encaja en ese mundo. Un actor, alguien que vive desde la interpretación, alguien que entiende lo que significa ser otro. Por eso, para mí este momento tiene tanto peso. Es una decisión que pasa por esa relación tan concreta entre estos dos personajes. Pese a todo esto, Hal decide ayudarle y matarlo. No duda en el momento clave, aunque todo lo que rodea la máscara ya le genera inquietud desde hace bastante tiempo. De hecho, esto conecta directamente con otro comportamiento que hemos visto antes. Hal no puede evitar investigar. Lo vimos cuando fue a la biblioteca a intentar entender más sobre quién es Voller y aquí vuelve a pasar. Cuando la máscara queda libre de cuerpo, Hal la sostiene, la observa, se acerca y ahí descubre algo nuevo. Hay una frase grabada en el interior de la máscara y al leerla, Hal escucha aplausos como si fueran un estruendo capaz de partir el mundo en dos. El teatro, el público, el aplauso, todo encaja con cómo Voller entiende su propia identidad. Y además introduce una barrera muy clara. Si Hal quiere seguir leyendo la inscripción, tiene que acercarse más. Y aquí es donde estaba el peligro real. Por lo que Voller ha ido revelando en episodios anteriores, especialmente en ese cold open donde vemos parte de su pasado, acercarse demasiado a la máscara no va a salir bien. Si Hal hubiese seguido avanzando y hubiese fallado una tirada de salvación de sabiduría bastante exigente, Voller habría tomado el control de su cuerpo. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente delicada, porque no estamos hablando solo de un cambio de cuerpo, sino de lo que pasa con la consciencia del huésped. Así que es normal que te preguntes, ¿y qué habría pasado con Hal? Por lo que vemos en este episodio, la mente del huésped no desaparece, queda atrapada. Así que en ese escenario, Hal habría quedado encerrado dentro de su propia mente, mientras Voller toma el control del cuerpo. A efectos prácticos, Hal estaría medio muerto. No podría quitarse la máscara salvo que Voller lo permitiera, y cualquier intento de revertir el proceso dependería completamente de la voluntad de Voller y de generar otra situación de transferencia que implicaría de nuevo la muerte del cuerpo. Esto conecta con una teoría bastante lógica que he hecho si tenemos en cuenta lo que vimos en el pasado de Voller. En este cold open, varios hombres se turnaban para usar la máscara, lo que sugiere que en algún momento el control no era absoluto. Pero después de ese punto en el que Voller toma conciencia de sí mismo al ver aquella obra de teatro, todo cambia. A partir de ahí es razonable pensar que su voluntad se vuelve lo suficientemente fuerte como para impedir que el huésped recupere el control o se quite la máscara por sí mismo. Es decir, que el sistema deja de ser compartido y pasa a ser directamente dominado solo por Voller. También abre una posibilidad interesante a futuro que encaja bastante con el tipo de jugador que es Taliesin. Que el propio Voller permita en algún momento que sus aliados lo lleven y puedan quitarse la máscara sin necesidad de pasar por la muerte. Pero esto para mí tendría una condición muy clara. Siempre necesitarían tener preparado otro cuerpo, ya sea un cadáver o alguien inconsciente, para que Voller pudiera volver a transferirse.
Volviendo al proceso en sí, con lo que hemos visto en este episodio y en anteriores, podemos construir una idea bastante clara de cómo funciona esta cadena de transferencia de conciencia. Primero, el cuerpo actual tiene que morir o quedar completamente fuera de juego. Segundo, la máscara tiene que ser colocada en otra persona, que en este caso está inconsciente o indefensa mentalmente. Tercero, Voller toma el control de este nuevo cuerpo. Y aquí viene un detalle bastante incómodo de lo que es este proceso, y es que el nuevo cuerpo no está vacío, la mente del huésped sigue aquí. En el episodio 22 se muestra de forma bastante clara. Esa consciencia aparece atrapada dentro de la mente de Voller, como en una cárcel, mientras la máscara flota en el vacío frente a la jaula. No desaparece ni se apaga, está ahí retenida, y Voller puede interactuar con esta otra consciencia. Esto implica que puede presionar y, si quiere, puede torturar a ese huésped para acceder a la información que tenía en vida. Así que Voller también es una herramienta de interrogatorio bastante extrema. Vuelta al proceso de la transferencia de identidad con la máscara de Voller, yo me hago preguntas bastante interesantes. La primera es el momento de vulnerabilidad. Durante la transición, Voller está completamente expuesto. Su cuerpo ha dejado de funcionar y la máscara todavía no está colocada en un nuevo huésped. En ese punto, si nadie actúa, la máscara se queda suelta. Eso es peligrosísimo porque cualquiera podría cogerla, activarla o incluso destruirla sin entender qué era esto. Esto hace que el proceso de transferencia de conciencia dependa muchísimo del contexto. No es algo que Voller pueda decidir ejecutar en cualquier momento. Necesita claramente el control de la situación, el tiempo suficiente y a alguien de absoluta confianza que ejecute el paso crítico. La segunda es que no parece haber un único método de activación. En episodios anteriores hemos visto cómo alguien consciente puede acercarse a la máscara y activar el proceso sin necesidad de que el portador anterior muera previamente. Esto sugiere que la máscara tiene varias condiciones posibles de activación y que lo que vemos aquí es solo una de ellas, probablemente la más controlada dentro de lo que cabe. Esta escena no es solo impactante por ver a Hal matar a Voller, es clave porque nos enseña cómo funciona realmente la máscara, qué necesita para activarse, qué papel juegan otros personajes en ese proceso y qué tipo de consecuencias tiene más allá del cambio de cuerpo. Y además introduce una capa bastante más oscura en el personaje de Voller. Porque a partir de aquí ya no estamos hablando solo de alguien que sobrevive cambiando de cuerpo. Estamos hablando de alguien que ocupa otros cuerpos, retiene consciencias y puede acceder a esa información desde dentro. Y eso, en una campaña como esta y con los skimmers investigando conspiraciones, es una ventaja muy poderosa, pero también algo que puede tener consecuencias si se empieza a usar sin límites. Todo lo que oyó Demodus Blix. Este bloque para mí es clave, porque aquí no estamos ante teorías ni interpretaciones externas. Estamos ante información directa de alguien que estuvo dentro del problema. Demodus nos está contando lo que vio y lo que oyó mientras trabajaba en el Palazzo Davinos. Lo primero que hay que entender bien es cómo llega Demodus hasta ahí, porque esto ya marca bastante el tipo de operación en la que se mete el pobre chico. Él ve un anuncio de trabajo en el tablón del Penteveral, algo aparentemente normal, y es la decana Cora quien lo conecta con este encargo. Presenta a Traimus Taconis, una mujer que describe como amable, cercana y vestida completamente de negro, que le ofrece 250 piezas de oro por trabajar bajo las órdenes de Ofelia Seremai, para crear, con su magia de ilusión, algo especial para la familia Royce. Aquí es donde entra la preocupación de Marisa, que para mí está completamente justificada. Ella pensaba que Cora era una figura más bien pasiva, alguien colocado ahí para no hacer preguntas y cumplir órdenes dentro de la estructura de poder de los Taconis en el Penteveral. Pero lo que revela Demodus cambia bastante esta lectura, porque implica que Cora sabía perfectamente en qué tipo de entorno lo estaba metiendo. No es solo que le consiga este trabajo, es que lo introduce directamente en una operación Taconis de alto nivel. Y luego encima, cuando Demodus desaparece, esta dice que no se ha presentado, cuando todo apunta a que sabía de pleno que algo había salido mal en este trabajo. Esto deja a Cora en una posición muy comprometida, porque pasa de ser una pieza manejable a alguien que como mínimo está colaborando de forma consciente con los Taconis. Además, la red de nombres que aparecen en toda esta operación no es menor. Cora conecta a Demodus con Traimus Taconis. A su vez, lo pone bajo las órdenes de Ofelia Seremai. Y en el palazzo aparece también el terrateniente Junaeus coordinando el trabajo. Incluso se menciona a Ezran Taconis dentro de todo este entramado. Es decir, es una operación donde hay varias capas de mando y varias figuras relevantes implicadas. El problema real empieza cuando llegan al Palazzo Davinos. Demodus describe que cuando entra, los Taconis
tacones ya estaban trabajando allí y que el ambiente estaba cargado con un olor muy fuerte a magia de abjuración. Como ya os expliqué en el análisis del episodio 21, la abjuración está relacionada con protección, barreras y sellos, pero también puede funcionar como una especie de limpieza mágica, como si estuvieran borrando rastros de toda la matanza de la noche anterior. La operación en el Palazzo sigue avanzando. Los soldados taconis empiezan a mover todas las pertenencias personales de los Davinos y Royce a cajas, como si estuvieran vaciando completamente el lugar. Y al final hacen una última pasada para localizar a posibles sirvientes que pudieran estar escondidos. Aquí es donde la situación se vuelve crítica para Demodus. Él se esconde en un armario mientras come, agotado de todas las ilusiones que le están obligando a mantener sin parar, y desde ahí escucha una conversación clave. Demodus oye a Ofelia decir que Traimus tiene que marcharse a una reunión en Stalkeep, en territorio de los Heimfasen, con una delegación recién llegada de Argosia que además iba a reunirse también con el rey Gus. Esto conecta directamente 3 bloques que hasta ahora estaban separados: los Taconis, los Heimfasen y una delegación extranjera con acceso directo al rey. Esto ya no es un problema local en Dolmaquiar, esto es política a nivel muy alto. El terrateniente Yunaeus informa a Ofelia de que el halcón ha sido entregado en la mansión Obrimus. Esto introduce un elemento que no se explica del todo, pero que claramente es un código o una pieza dentro de su plan. ¿Y si el halcón es la druida Maralalada que ha sido capturada? No lo sabemos, pero por cómo se comunica es algo importante dentro de la operación Taconis. Y la mansión Obrimus es territorio de estos, así que todo sigue dentro de su red. Y justo después viene un momento clave en esta conversación. Yunaeus se da cuenta de que él y sus guardias son cabos sueltos, es decir, que saben demasiado. Y Ofelia lo confirma, pero le dice que no se preocupe, que recibirá la cicatriz por esto. Esto de la cicatriz suena demasiado a un procedimiento interno Taconis. Y aquí entra mi teoría al respecto, que los Taconis marcan a los suyos con un contrato en la espalda haciéndoles dichas cicatrices. Esto lo que hace es que su alma, cuando mueran, pueda ser reclamada de nuevo por los Taconis y formar parte de sus fuerzas no muertas. ¿En qué me baso para pensar esto? Pues en lo que ya vimos con los Seekers. Cuando Belus usa la piedra del canto nocturno para hablar con el cadáver de Pascard Belmonte, Pascard revela que cuando era joven vendió su alma a los Taconis y quedó marcado por una cicatriz que simbolizaba ese contrato. Además vemos cómo su alma intenta ser reclamada por los Taconis tras su muerte. Y aquí es donde mi teoría encaja todavía más. Los hombres abogados, a los que pertenecía Pascard, tenían una forma de escapar de ese pacto, permitiendo que otra fuerza reclamara su alma mediante una muerte por ahogamiento. Cuando su espíritu comienza a recorrer el camino de los muertos, esas runas Taconis intentan activarse, pero una ola lo arrastra hacia un mar completamente negro, evitando que los Taconis se lleven su alma. Esto implica que ese contrato no solo existe, sino que se puede romper bajo ciertas condiciones, y por tanto que las cicatrices son literalmente un mecanismo de control Taconis sobre el alma. Así que cuando Ofelia le dice a Yunaeus que recibirá la cicatriz, no le está amenazando, le está diciendo que va a pasar a formar parte de este sistema Taconis. Y aquí voy un paso más allá en mi teoría. Este contrato podría ser también el origen del poder mágico de algunos personajes ligados a los Taconis, como son la casa vasalla Seremai. Un hechicero obtiene su magia de una conexión con una entidad o fuerza superior, mediante un pacto con este, que ya pasa a ser denominado su patrón. Si los Taconis están marcando gente con este tipo de pactos, no solo estarían asegurando su lealtad en vida y en muerte, sino que además estarían creando hechiceros a su servicio. Es decir, estarían reforzando sus filas por duplicado, en vida con usuarios de magia y tras la muerte como parte de su ejército no muerto. Y lo más inquietante de todo para mí es el tono con el que Ofelia lo dice. No lo plantea como una amenaza, sino como algo tranquilizador. No tienes nada de lo que preocuparte. Eso implica que dentro de su estructura esto no se percibe como un castigo, sino como una consecuencia asumida o incluso como una recompensa. A partir de aquí, Demodus entiende perfectamente que está en peligro. Es que no necesita oír más. Sabe que en cuanto termine con sus ilusiones va a convertirse en otro cabo suelto y que querrán acabar con él. Se queda escondido, consigue sobrevivir y escapar del palazzo, pero sale de ahí con un problema muy claro. No tiene a dónde ir y sabe demasiado. Luego sabemos que ocurre todo lo de Pimbly, que acude a él en busca de ayuda, pero este lo vende a los Crowkeepers.
Demodus es un testigo directo de una operación donde están implicados los Taconis, donde hay una conexión con los Heimfasen, donde aparece una delegación de Argosia conectada hasta con el rey Gus de Timony y donde se están utilizando procedimientos internos como lo de la cicatriz para ganar poder y controlar a su propia gente. Por eso Demodus es tan importante en la trama, porque es el único testigo que tienen ahora mismo que ha estado dentro, que ha escuchado conversaciones y que puede conectar nombres, lugares y acciones sin tener que especular, sobre todo si los skimmers deciden tirar por la vía política y denunciar a los Taconis ante el resto de casas. Y eso lo convierte en una pieza clave para todo lo que viene a partir de ahora. Al menos por ahora parece que va a estar a salvo viviendo escondido en el apartamento de Voller. Prioridades del grupo, lo que tienen que hacer y lo que no pueden abarcar. El problema de la mesa de los skimmers es muy claro. Hay demasiadas cosas pendientes y tienen que decidir a qué darle prioridad. Han salido de una situación muy peligrosa como lo ha sido el combate en las alcantarillas. Han conseguido información clave y han rescatado a Demodus, pero a cambio se han metido en demasiados frentes a la vez. Y esto para mí va a empezar a tener consecuencias. Antes de entrar en la lista de prioridades, hay un detalle muy importante que marca el nivel al que están jugando ahora mismo. Es lo que hace Taliesin con el cadáver que dejan atrás. Sabiendo perfectamente cómo operan los Taconis y el tipo de magia que manejan, corta las manos y la boca del cuerpo. Está evitando que puedan usar hablar con los muertos para sacar información. Está cerrando directamente una vía de investigación que podría revelar lo que ha pasado. Esto es clave porque demuestra que los skimmers se anticipan a las cosas. Están pensando en cómo el enemigo puede usar el sistema contra ellos y están tomando constantemente contramedidas antes de que esto ocurra. Y justo después de esto aparece el otro gran problema, la exposición. Ellos mismos lo comentan. Llevan prácticamente un día entero juntos, 3 episodios comprimidos en la misma jornada, con perfiles públicos completamente distintos. Gente que no debería estar junta tanto tiempo empieza a verse de repente constantemente. Y eso en una ciudad como esta no pasa desapercibido. Es un grupo además bastante raro de ver, y cuanto más tiempo pasen juntos, más fácil será que alguien empiece a atar cabos. Y aquí además Brennan deja una cosa muy clara. Lo de Demodus sí era urgente de verdad. Había un límite de tiempo para salvarlo. Si no llegaban a tiempo, claramente podía morir a manos de los Taconis o de los Crowkeepers, ya veríamos. Esto también es importante porque refuerza la idea de que no todas las líneas de la campaña van a esperar a los grupos, es que algunas van a contrarreloj. Y con todo esto encima de la mesa de los skimmers llegan a lo realmente complicado, decidir qué van a hacer ahora. Porque simplemente no pueden hacerlo todo. La primera prioridad es identificar objetos mágicos. Tienen la vela del Palazzo Davinos que lleva a Zune y todo el botín de las alcantarillas. Esto parece algo técnico, pero no lo es. Están cargando con objetos que no entienden del todo y que pueden ser clave tanto a nivel mecánico en el futuro como narrativo. No saber qué hacen es un riesgo, pero invertir tiempo en identificarlos también es parar el resto de líneas de investigación. La segunda prioridad es investigar la empresa Mano y Rueda, investigar el robo, hablar con Horus y entender todo lo relacionado con las ánforas de la pintura y las tablillas vacías de glifos que ahora también tienen. Para Marisa esto es de lo más importante, porque aquí hay una conexión directa con lo que están viendo en la ciudad. Es una posible línea central de la trama y de descubrir por fin el plan de Tiasi. La tercera es el rey Gus. Ver cómo está, si está en peligro, o tirar más de este hilo político. Aquí hay otro factor clave, el tiempo. El propio rey en anteriores episodios dice que solo va a estar un par de días en la ciudad. Si se queda más es porque algo ha salido muy mal. Esto convierte esta línea en algo con fecha límite. Si no actúan rápido, pueden perder la oportunidad con el rey. Además, ahora sabemos que el rey también está conectado de alguna manera con los Taconis, por lo que oye Demodus de la delegación de Argosia que ha llegado al reino y que se va a reunir tanto con el rey como con ellos. La cuarta es seguir tirando del hilo de los Taconis. Liam lo tiene bastante claro. Quiere entender sus planes reales y usar su contacto dentro de la propia casa, esa lady que hablaba demasiado en las fiestas. Esto no es solo curiosidad, es intentar conseguir información desde dentro o incluso sembrar la paranoia dentro de las propias filas Taconis. La quinta es la fotarca Janessa Halovar, que quiere hablar específicamente con Hal. Esto no parece opcional. Cuando una figura así pide hablar contigo directamente, ignorarlo puede tener consecuencias muy graves y además conecta con otra línea política que todavía no está del todo clara y que implica también a Wick, de la mesa de los Soldiers. La sexta es todo el tema del ataúd y la caja con la máscara.
Esto está completamente en abierto. No saben casi nada del objeto ni por qué lo tenía Tiasi, y sabemos que tiene implicaciones grandes en sus planes. No tienen información suficiente todavía, lo que lo convierte en una prioridad incómoda. Importante, pero difícil de abordar teniendo en cuenta todo lo que tienen pendiente. Actualmente esto lo tiene Voller en el Arcane. La séptima es el entierro del cadáver de Tiasi. Les están esperando con el cadáver de este en Caravan Hill. Esto no solo es una cuestión emocional o narrativa, es que tiene implicaciones sociales y de relaciones con otros posibles personajes. No presentarse también tiene consecuencias. La octava es hacer un descanso largo. Es que están secos, han gastado recursos, han encadenado situaciones sin parar, y lo que acaban de vivir lo demuestra. Pero descansar implica parar todas las demás líneas y eso, viendo cómo está todo, no es una decisión fácil. Y la novena es la más mundana, pero probablemente la más peligrosa a medio plazo, que es que tienen que atender a sus propios trabajos. Cada uno tiene una vida pública que mantener, unas responsabilidades, y si empiezan a fallar ahí, alguien lo va a notar. La conclusión por mi parte es bastante clara. El grupo tiene demasiadas opciones, y eso en este tipo de campaña es un problema real. Porque elegir una cosa implica dejar otra sin atender, y lo que dejes sin atender puede avanzar sin ti o directamente explotarte en la cara. Hasta ahora los skimmers han jugado espectacularmente bien, han tomado muy buenas decisiones y han salido vivos de una situación complicada en las alcantarillas. Pero a partir de aquí el reto ya no es sobrevivir al siguiente combate, es decidir bien en qué gastar su tiempo. Y ahora mismo esto es casi más peligroso que cualquier enemigo. Este episodio 22 no solo ha servido para rescatar finalmente a Demodus. Es que en este episodio hemos confirmado que los Taconis tienen muchísimos más planes y que están mucho más metidos en la gran conspiración de esta campaña, que la máscara de Voller es bastante más peligrosa de lo que nos esperábamos, y que el grupo de los skimmers por primera vez ha sobrevivido a un combate bastante tenso jugando muy bien sus cartas. Podíamos pensar que al salir vivos de este combate la cosa se iba a simplificar un poco, pero todo lo contrario. Seguimos con demasiadas líneas abiertas a resolver y el tiempo sinceramente no les da para todo. La decisión de a qué atender y qué dejar a un lado puede ser clave para el futuro de la campaña. Así que cuéntame en comentarios como siempre qué te ha parecido este episodio y para ti qué ha sido lo más importante de todas las revelaciones. Si crees que lo más grave ha sido todo lo de Demodus y los tacones, el verdadero funcionamiento de la máscara de Voller o el hecho de que los skimmers están empezando a estar demasiado expuestos en la ciudad. ¿Y te encaja mi teoría de lo de la cicatriz? Si te ha gustado este vídeo como siempre dale like y suscríbete si aún no lo estás para el canal. Este jueves no ha habido emisión de nuevo episodio de la campaña 4, así que me voy a poner al día con los resúmenes y análisis para vosotros próximamente. Si quieres estar al día sobre la actualidad de Critical Role, te recuerdo que me puedes seguir en Instagram. Allí voy dando pequeños adelantos de lo que voy a ir hablando, por ejemplo, en el noticiario de cada jueves. Además, te recuerdo que tengo una comunidad abierta en Patreon con contenido exclusivo. Nos vemos la semana que viene en Araman.